Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 10 de My Only 12 Percentage 3 de 4 basados en el libro. Una semana antes del inicio de clases, Ei y Kei pasan juntos casi 20 horas al día. Se despiertan y se levantan de la cama al mismo tiempo. Comen juntos, se dedican a hablar de todo, se preguntan y cuentan todo lo que se les ocurra. Tratan de minimizar la distancia que hubo durante los últimos 4 años. Quieren estar tan cerca como nadie en el mundo ha estado. Eik sonríe cuando Cake le cuenta historias de su tiempo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, Cake está feliz de escuchar lo que hizo Ei durante todo este tiempo sin él, incluso si desafortunadamente él no está involucrado en ese recuerdo. Pero el simple hecho de saber que la otra persona está creciendo bien es suficiente, es increíble. Sí, ya hablaremos de eso mañana, pero realmente no es tan bueno. Cake lo observa serio y firme mientras escucha al pequeño hablar con uno de sus mayores. Está hace un rato y no cuelga. ¿Acaso no sabe que él no entiende de lo que habla? ¿Y que habla con ese pi todos los días? Hey, Cake no puede encontrar sus calcetines, dice Cake. Sí, Pi, yo creo que puede ser algo así. Le dijo algo, pero la otra persona está tan interesada en la llamada telefónica con la otra persona que no lo escucha. Cake se siente tan frustrado que lo llama fuerte. Hey, y se detiene, espera un segundo, le dice a la otra persona por el teléfono y voltea rápidamente hacia la otra persona en la habitación. Cake no encuentra sus calcetines. ¿Puedes colgar y ayudarme a buscar primero? Sí, 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 le responde el pequeño antes de volver a hablar a la persona del teléfono. Oye, hablamos más tarde, de acuerdo, no le gusta. Cuanto más ella habla por el teléfono, menos le gusta a Cake. ¿Qué pasó, Cake? ¿Qué par de calcetines? Él pregunta mientras se acerca después de haber colgado la llamada. ¿Qué? Él observa atentamente. ¿Qué pasa? Cake, a él le preocupa su silencio. Él sigue hablando por teléfono, dijo el hombre grande, dijo frunciendo el ceño. Ella estaba hablando sobre un trabajo. Cake no escucha nada sobre un trabajo. Cake no encuentra sus calcetines grises. Vi que Cake los puso en el cajón, en el gabinete izquierdo. No puedo encontrarlo. Lo buscó bien Cake, dice Ei caminando hacia el gabinete. Abre la puerta del armario y desliza el cajón antes de levantar las cejas. Está aquí, estaba encima. No lo sé, tal vez con Cake se volvió invisible. El menor se esfuerza en no reírse. Póntelos y busca algo que comer. Va a ser mediodía y Cake aún no come nada. Cake recién se está adaptando al horario. Has estado adaptándote al horario por semanas. Cake se ríe y la otra persona hace una cara tan linda que se olvida del enojo. Ha pasado mucho tiempo. Había olvidado lo adictivo que puede ser él. ¿Lo puede dejar y perder todo por él? La mirada sobre él cuando come con él lo hace sentir nervioso. En realidad se siente un poco extraño, pues no solía ser así cuando salían. En aquel entonces, si estuvieran fuera de casa estarían callados, sin sonreírse y sin jugar. Comerían rápido por temor a que alguien del colegio los viera. Es tan diferente ahora que es difícil acostumbrarse. Esto es delicioso, dice Cake. Su mano se levanta limpiando con su pulgar el helado en las mejillas del otro chico para luego chupar su dedo. El menor siempre come de manera desordenada. Sí, suelo comer mucho helado. Me gusta el de cream suave. Cream suave, repitió Cake riéndose. Esto es mucho más suave, dijo agarrando las mejillas del menor y apretándolas con cariño. ¿Estás diciendo que Cake tiene una cara gorda? Yo no he dicho eso. Él mueve la nariz resentido y come otra cucharada de helado. Cake está gordo. La persona que fue acusada de estar gordo hace una cara de sorpresa. ¿En serio? Él se ríe, pues... ¿Acaso no has visto los músculos de Cake? Te los mostraré luego. No, 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 ¿para qué? Respondió nerviosamente cambiando rápidamente el tema. ¿Quieres ir a ver ropa para ti? Sí, vamos. La persona mayor ya tenía la intención de ir de compras antes de que las clases empiecen. Cake mira atentamente al otro y sostiene su mano levantada y limpia las manchas de helado con su pañuelo que le dieron al recoger su pedido. Pidió bastantes servilletas porque tenía la sospecha que tendría que limpiar varias manchas. Dame tu otra mano para limpiarla.